¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida, como cada domingo, a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Y a nuestro guía, el historiador que nos ha estado acompañando a lo largo de los últimos programas, el doctor Tomás Jalpa. Buenas tardes. Gracias, doctor. Estamos caminando por las ruinas de una antigua hacienda, la hacienda del Molino de Tomacoco, preguntándonos de dónde surgió el nombre tan singular. No hay una explicación. Nos comentaba el doctor Jalpa que se carece de fotografías de la hacienda en los años de su vigencia, se carece de grabados que hablen de este lugar, que hay por ahí algunas descripciones, que la visitó nuestra queridísima Madame Calderón de la Barca, y pues ahora solamente quedan un conjunto de ruinas de lo que fue una muy boyante hacienda en el siglo XVIII, cuya historia, doctor, comienza en el siglo XVI. Pues estamos hablando de una de las tantas haciendas que integraban lo que era la provincia de Chalco, y durante mucho tiempo el Chalco fue considerado como el granero de la Ciudad de México, porque se abastecía a la ciudad de gran cantidad de maíz, y ¿Desde posteriormente Tenochtitlan pasaba eso? desde la época prehispánica, Chalco era el que abastecía, O sea, tributaba grandes cantidades de maíz. Y bueno, por ahí comentábamos, Héctor, que hay una familia que es una familia, digamos, muy prominente de la zona, la familia Sainz, que también estuvo involucrada en la hacienda. Sí, una familia de hacendados del siglo XVIII. En el programa pasado nos asomamos a algunas dependencias de la hacienda, pues ya con los techos caídos, en donde la gente comió o durmió, han crecido árboles, en donde transcurrieron vidas enteras. Estamos hablando de una hacienda cuya vida duró 4 siglos, doctor. Así es. Y quedan restos de toda una infraestructura que consiste en las instalaciones, pero también los caminos de los empedrados. Esto muy pocas veces uno pone atención en ellos. Es verdad. Estos son empedrados del XVIII. Empedrados del siglo XVII. Ah, del XVII, y todo esto se hacía mediante el tequio. El trabajo que comunitario. era el trabajo comunitario, pero también el trabajo remunerado. Muchos de los picapedreros eran especialistas en la construcción de estos caminos. Y vean ustedes la forma en que se van formando el empedrado. No es fortuita, es a través de piedras que van consolidando y que evitan... ¿Para las ruedas? Carretas. De las carretas. Sí, pensemos en las carretas. Sí, las ruedas de las carretas. Que transitaban por esta zona. Hacen más fácil el rodar. Así es. Y esta piedra que se utiliza para los caminos, la piedra bola, pues hay que pensar que proviene de los ríos que rodeaban esta zona, que venían de la Sierra Nevada, y que también nos explica por qué estaban aquí estas haciendas, ¿no? Sí. Las haciendas, sobre todo las que tenían molinos, necesitaban de agua que corriera constantemente para que con ese fluir del agua se moviera la maquinaria de los molinos. Sí, así es. Las haciendas, los dueños de las haciendas también tuvieron que obtener el derecho para el uso del agua, y solicitaron mercedes de naranjas de agua, que consisten en determinada medida. Por ejemplo, si vamos a la zona de azucarera de la región de Cuautla, Milpas, casi todas las haciendas azucareras tenían mercedes que les permitían usar cierta cantidad de agua. Y había unos instrumentos para permitir que pasara cierta cantidad. Se les daban mercedes por un surco, o una naranja, media naranja, etcétera, ¿no? Lo que es muy impresionante ver
cómo aparecen estos muros, estos vestigios de la hacienda de pronto entre el bosque. Que nos comentaba, doctor, que el origen de esto es el siglo XVI. ¿Quedará alguno de estos muros de esa época? Miren, por la técnica constructiva podemos ver que hay diferentes formas de construcción. Aquí, por ejemplo, el empleo del adobe, que es lo característico de esta región, y para consolidar lo que eran las construcciones, se colocaban estas piedras esquineras, Sí, claro. que son las que labraban los canteros indígenas, conocidos como Tetzozonqui. Entonces ellos eran los que se encargaban de labrar las piedras, e incluso en todos los documentos prehispánicos se menciona la función que tenían estos picapedreros, algunos especializados en llevar solamente piedra esquinera. Entonces aquí que fue muy importante ver esa, porque es un ejemplo de cómo se iban consolidando las construcciones. Claro, y además de cómo se adaptan las técnicas constructivas prehispánicas indígenas ya con usos occidentales europeos, ¿no? Lo vimos en Tlalmanalco, Héctor, si te acuerdas, sí. Cómo nos explicaban que ese sistema de las piedras esquineras lo vemos en la arquitectura prehispánica y después lo vamos a ver en Europa, ¿no? Va a ser, digamos, de estas innovaciones técnicas que encuentran aquí y que se regresan. Entonces hay un intercambio hacia ambos lados, ¿no? De técnicas constructivas europeas a lo que entonces era la Nueva España y pues como también las técnicas prehispánicas llegan a Europa. Sí, claro. Lo que pues llama mucho la atención en la vida cotidiana de los pueblos coloniales es la forma en que se fueron amalgamando tradiciones, técnicas de construcción, entre otras cosas. Y la mano de obra indígena está presente en todos estos edificios. Claro, además zona de buenos labradores de piedra, ¿no? Sí, por un lado, y por otro, pues también tenemos que pensar en esa fusión de los alarifes, que son los que están a cargo de las construcciones, supervisando, y la mano de obra indígena, que además no solo está construyendo, sino que también aporta ideas, claro, soluciones para poder resolver problemas como desniveles, alturas de los edificios, el pegado del adobe, etcétera. Tendría que estar el curso del agua, ha cambiado muchísimo, como comentaba el doctor Jalpa, tendríamos que estar escuchando el correr del agua, como en un murmullo. Nos alejamos de las dependencias de lo que es la parte central, el casco de la hacienda, y al avanzar por este camino encontramos, después de una curva, algo completamente inesperado y de una antigüedad brutal. También es del siglo XVIII, doctor. Es del siglo XVIII. Ahí se ven las columnas, los azulejos en la linternilla, ¿no? Sí, la talavera, claro. Lo tenemos en la linternilla, una cúpula de media naranja con su tambor. Pues es una construcción típica del siglo XVIII. Son los templos que formaban parte de la infraestructura de las haciendas, las capillas. Y digamos, era parte de la vida cotidiana en una hacienda, me imagino que tanto para los hacendados como para los jornaleros, ¿no? Sí, en una sociedad eminentemente religiosa, o sea, el tener una capilla era indispensable para los propietarios porque tenían la posibilidad de quedar bien ante la sociedad, claro, demostrar su fervor, pero además en el pensamiento de la sociedad novohispana, la religión estaba, pues formaba parte de su vida cotidiana, ¿no? Era el sello
que identificaba a una familia. Claro. Aquí ocurrieron bodas, ocurrieron bautizos, ocurrieron funerales. Todo. Y ocurrieron las misas, las festividades de los santos, etcétera, las grandes festividades religiosas. Y me imagino que pues, en las grandes ocasiones venían los patrones, venían los trabajadores y era todo un acontecimiento. Simplemente la construcción habla del poder económico, adquisitivo de los dueños de esta hacienda. Ahí hay un derroche. Sí, bueno, los azulejos, como decías. Ajá. Las columnas salomónicas Sí, que están allá. Los tallados, ¿no? Ajá, los tallados. El derroche de la Y cantera. aquí vemos también un escudo, ¿no? Sí, tenemos la infraestructura de la capilla, primero enmarcada por un pequeño atrio que funcionaba en ocasiones como cementerio en particular. Luego está la portada, en la que podemos ver un trabajo en cantera con las pilastras y las columnas adosadas. La pilastra decorado en su fuste, rematadas los capiteles con un estilo muy sobrio, y llama mucho la atención el arco. Tiene un remate como si fuera un conopio. Sí, ¿verdad? sí, como de conopial. influencia árabe, ¿no? Así es, una influencia entre el mundo árabe, mudéjar, y las columnas rematan en un capitel de estilo corintio. Hay una mezcla de elementos que pues, nos dan una idea de la riqueza artística de este sitio. En el nicho principal pues está desprovisto de la imagen. No se sabe a quién estaba dedicado. A San Antonio. A San Antonio. A Antonio estuvo dedicado el templo. Y luego tenemos lo que es la fachada, restos de todavía pigmentos. Sí, sí, sí. Incluso hay partes que se puede ver esas pequeñas tezontle que está adosado, que es un indicio del trabajo de restauración, de restauración que se ha hecho. Pero volvemos a encontrar las piedras esquineras. Claro. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el único material que está tallado es el de las esquinas, porque el de relleno ocupa la parte, el cuerpo del muro. E incluso en los muros laterales podemos ver otro tipo de materiales que son conocidos como los famosos muros limosneros, ¿no? Nos podemos asomar. A ver si podemos... ¿Sí? Está cerrado con candado. Aquí hay algo que está a punto... Está bastante muy deteriorado. Muy malas condiciones. Los muros están quebrados, resquebrajados. Está a punto de caerse. Ahí se aprecia también cómo estaba montada la estructura de un retablo. De un retablo, ¿no? Pero pues, ya no, así es. ya no lo encontramos, ¿no? Debe haber sido un retablo de estofado, etcétera, ¿no? Miren, en el ábside, bueno, se puede apreciar el trabajo de restauración que se ha hecho consolidando la piedra, pero como señala Beca, hay oquedades que servían para sostener, para empotrar, ¿no? para empotrar el retablo. Sí. Desafortunadamente, bueno, pues la capilla sufrió igual el deterioro, la destrucción a lo largo del tiempo, y pues solo nos quedan así unos destellos. Sí. Para haber soportado durante tanto tiempo los despertares de Don Goyo, quiere decir que está bastante bien construida, pero sí se ven allá, mira, de esta parte de los muros, pues ya se ven aquí arriba completamente fracturados, ¿no? Bueno, y la piedra clave, que es la que sostiene realmente todo el peso del arco, ya se está a punto de venir abajo. A ver, caminamos para allá para ver esto que nos indicaba. Y aquí se ve este elemento de lujo, que era el azulejo, ¿no? La taradera. Con distintos colores y distintas formas. Sí, vemos el muro lateral, está fortalecido por los contrafuertes, que no son muy voluminosos, porque finalmente la nave del templo es muy angosta, muy pequeña. Y a muchos de estos muros laterales se les conocía como muros limosneros,
¿Por qué? Porque eran hechos con todos los residuos del material que sobraba y en ocasiones en los pueblos pues se acostumbraba que la gente aportara material. Claro, como limosna. Pues, como limosna. ¿No? De ahí que tengan se les dé ese nombre. Como de pedacería. Sí. Pues se aprecia una cruz, una ¿no? Cruz, ahí, sí, es lo que iba a señalar, está ahí. Sí, todavía. Ahora, esto, digamos, está bajo resguardo de alguien, está, digamos, interviene el municipio o digamos, ¿en qué? Sí, el INA, desde luego, pero está catalogado como un poco en qué estado está, porque vemos todo bastante deteriorado. Sí, está dentro de los edificios catalogados por el INA como monumentos coloniales. Uh-huh. Su posesión está en manos de particulares. Ya. Pero solo el INA lo que hace es el catálogo, el registro, y hace falta intervenirlo. Sí, bueno, ya hace las recomendaciones también, ¿no? Pero sí hace falta una intervención importante. Y este camino es el que nos lleva hacia el pueblo de Amecameca. Entonces comunicaba la hacienda con el pueblo, y lo que se puede apreciar es este muro, la función de este muro es para evitar la erosión, para que las tierras no se deslaven, digamos. Sí. Muy bien. Entonces, ¿a cuántos kilómetros está Ameca? Estamos a 1,5 kilómetros aproximadamente. Pues nos podemos ir hasta caminando. Sí, ¿verdad? Y también, Tomás, se perciben como estas terrazas, ajá, que me imagino que eran parte del camino original también. Sí. Sí, todos estos desniveles son a propósito para ir adecuándose al relieve. Muy bien. Y si damos una vista hacia atrás, hay una armonía en el paisaje, y la arquitectura de la hacienda se va fusionando con el entorno. Uh-huh. Creo que es lo que es importante en las construcciones coloniales, que se fueron incorporando a los paisajes, claro, en un espacio imbricado, uh-huh, muy interesante. Bueno, pues vámonos caminando a Amecameca. Vamos a seguir, aquí tenemos todavía cosas que ver. No se vaya, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Este domingo, queridos conspiradores, no se pierdan dentro de los especiales de los mejores episodios de Los Conspiradores, el capítulo de los manicomios. Cómo se trata la locura en nuestro país a lo largo de nuestra historia. No se lo pierdan, 6 de la tarde, domingo, ADN 40, en el Refugio de los Conspiradores. Acompáñennos. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches, gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas, por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñenos. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes, a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40. Siempre conmigo.
Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a... Seguimos caminando por los alrededores de la hacienda del Molino de Tomacoco. Estamos aquí junto a un sembradío de maíz circular, ¿verdad? Así es. Y encontramos otra de los viejos restos de la infraestructura de esta hacienda, doctor. Sí, las haciendas requerían de una infraestructura y dependiendo de su producción, pues las inversiones podían ser mínimas o tener grandes inversiones para construir estructuras como acueductos, molinos, trojes, etcétera. En el caso de las haciendas dedicadas a la explotación del trigo, pues se requería una infraestructura para construir el molino, como pudimos apreciar anteriormente, canalizar la corriente del agua, pero además tener sitios a donde limpiar la semilla. Y en este caso eran las eras, que son estas construcciones circulares que permitían trasladar todo el producto. Vamos a subir para colocarlo aquí, y con la ayuda de animales se daban la vuelta, una especie como de noria, se daba vuelta para ir trillando el trigo, separarlo de la basura, y después con bielgos se empezaba a aventar y pues se obtenía ya la semilla limpia. Ok, esta es una construcción del 18. Esta es una construcción del 18 y son conocidas como las eras. Siempre estuvo así, no estaba cubierto, digamos, con maderas, con alguna... No, tenía un piso de argamasa. Ajá. Donde se depositaba la semilla. Okay. Y pues era un piso muy fuerte porque permitía que los animales trotaran, pisaran las plantas y poder triturar la planta para separar la semilla. Qué cosa. Oiga, se está abriendo un poco el cielo y ya por fin alcanzamos a ver ahí un poquitito de la Sierra Nevada. Alcanzamos a ver los pies del Ixtaccíhuatl. Del Ixtaccíhuatl, sí. Sí, fíjese que en la época, bueno, en los anales de Chimalpain, la Ixtaccíhuatl se conoce como Iztactépetl. Iztac blanco, Tepetl, Cerro Blanco, ¿sí? Y luego ese nombre se utilizó para los dos promontorios. Y junto a están estas montañas. Una de ellas se llama Xaliquehuac, que es el lugar cubierto de arena. ¿Sí? Okay. Vestido de arena. Esa es la parte cuando los montañistas que suben al Iztaccíhuatl se entierran en la arena. Así es una parte muy pesada para subir, ¿no? Sí. Se les hunden los pies hasta más allá de las rodillas. Sí. Bueno, vamos a seguir por este camino. ¿Este era el camino que llevaba a la hacienda? Hay varios caminos. Uno que va de la capilla hacia el pueblo. Por el que íbamos caminando. Por el que íbamos caminando, y otro que nos conduce hacia el pueblo de Amecameca. Todo estaba recubierto por sembradíos de maíz, de trigo y mucho nogal. ¿Sí? Lo que caracteriza el valle de Amecameca fueron los nogales que introdujeron las órdenes mendicantes cuando se construyó el pueblo. El pueblo, muy bien. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues nos hemos trasladado ya al centro de Amecameca. Estamos sobre la calle del Rosario, muy cerca del Sacromonte, doctor, donde estuvimos mirando la traza del pueblo desde las alturas.
y alcanzamos a ver en ese momento cómo había una serie de construcciones que eran las construcciones más antiguas y que nos daban una idea de cómo había sido el Amecameca virreinal, formadas por casas con techos de 2 aguas como la que tenemos aquí. Esto se empieza a levantar a partir del siglo XVI. Así es, se elige el Valle de Amecameca para iniciar el proceso, el programa de Congregación de Pueblos y la formación del pueblo colonial de Amecameca, que un primer proyecto se inicia en 1550 a cargo de las órdenes mendicantes, pero al parecer no tuvo el éxito esperado y finalmente después en 1580, una vez que se había dado una de las grandes epidemias que habían quedado muchos pueblos desolados, la corona decide echar a andar otro proyecto, que es un programa de congregación de pueblos, y en 1590 se envía a un juez congregador de apellido Estrada, a quien se le encomienda hacer un recorrido por todo lo que es el Valle de Amecameca. Eligen este lugar para hacer la traza del pueblo. Se toma el templo de la Asunción como núcleo a partir del cual se hizo el tendido de las calles y pudimos apreciar la traza reticular. Sí. Todo lo que implicó este programa de congregación fue llevar a cabo una práctica que se estaba dando en la Nueva España, que era construir los pueblos coloniales bajo la traza renacentista. ¿Sí? ¡Qué maravilla! O sea, todo un proceso de creación. Sí. Increíble que además sigamos viendo esa traza hoy en Amecameca, ¿no? Tiene la ventaja Ameca de que conserva su traza reticular. Si tuviéramos la oportunidad de tener una vista aérea, veríamos la forma de damero que tiene. Bueno, un poco lo vimos desde el mirador del Sacromonte y se veían algunas construcciones todavía con techo de 2 aguas. Así es, quedan las casas de techos de 2 aguas con la techumbre en madera y cubiertas con teja de estilo marsellés. La famosa teja marsellesa, que es la teja plana, que es muy típica de este lugar. Ahora, esta casa que estamos viendo aquí, más o menos ¿de qué época habrá que se empezó a construir? Todas las casas son del siglo XVII. ¿Sí? Y si tuvieran la oportunidad de ver, casi todas eran de la misma dimensión, la misma altura. Si había alguna casa que rompiera con la armonía urbanística, la demolían. Entonces, ¿era más o menos el tamaño? Estas son las dimensiones. Un solar incluía 4 casas, 4 predios que se repartían entre los naturales. Entonces, a cada uno de los indígenas que se trasladó, se les asignó un solar. Predio. ¿Un solar o un predio? Un solar. Un solar. Sí, y dentro de ese solar pues se construyó la casa que tenía su patio, sus corrales, tenían entradas y salidas por varios lados y dependiendo del lugar donde se ubicaran, si eran en la parte céntrica, pues eran las casas de los principales. Las casas ya en las orillas eran las casas, claro, había una jerarquía. Estamos frente a una casa principal, entonces. Estamos muy cerca de la parroquia. De la parroquia, sí. Y estamos también en lo que son las proximidades del barrio del Rosario. Estoy viendo que hay una calle del reloj que me llama la atención. Quiere decir que probablemente hubo un reloj público, como ocurrió en la Ciudad de México. En esta calle debió haber estado uno de los primeros relojes. Ahora, se ve la traza de cordel, se llama, de las calles absolutamente rectas y regulares. Es impresionante, ¿no? ¿Y cuántas casas se conservan de este estilo en Tenemos otra, podríamos decir que un 40% de las casas. Miren, aquí hay otra y si nos acercamos, las construcciones son de una gran belleza, sobre todo si observamos las techumbres. Aquí se ve ya Aquí está muy deteriorada. Deteriorado, sí. Pero algunas se han acondicionado. Por ejemplo, aquí tenemos esta de un techo de 2 aguas con la teja plana.
Y la parte superior, conocida como tlapanco, servía para almacenar los enseres domésticos de labranza, pero también las semillas. Entonces, la parte superior era la bodega en todas las casas. Doctor, me llama la atención que no tiene ventanas. Era una de las características de esas casas. Las casas coloniales, las ventanas llegan posteriormente. Sí, ahí se ve cómo se adaptan en el muro las ventanas modernas. La ventaja de estas casas es que son térmicas. Sí. Entonces el adobe es un material que es aquí se ve, ¿no? Cómo están fresco durante el cuando día hace falta y cálido por las noches. Entonces, muy bien, ahí se alcanzan a ver otras casas, es decir, sí se conserva bastante de eso. ¿Cómo se ha logrado? Pues primero... Porque pues, México es un lugar donde la memoria y los vestigios de todo se evaporan, ¿no? Sí, creo que es por la conciencia de algunas gentes, algunos habitantes que no han querido desprenderse de lo que es su patrimonio arquitectónico. Frente a la modernidad, pues creo que la tradición se ha impuesto. ¿Este tipo de teja se sigue fabricando en la zona? Es muy raro encontrarla. ¿Ya no? Y si pudiéramos observar los diseños, son distintos. Por ejemplo, si vamos hacia el volcán, hacia Hueyapan, tenemos una teja plana, pero tiene formas de romboides. Entonces se jugaba mucho con los diseños para darle una armonía al paisaje urbanístico. Y nos comentabas que estamos en el barrio del Rosario. Sí. Entonces, Amecameca se dividía en barrios de acuerdo a las capillas, ¿o cómo funciona? Originalmente Amecameca se trazó considerando la estructura prehispánica, que eran 5 divisiones. Esa división quíntuple se mantuvo en la época colonial y el pueblo se dividió en las 4 parcialidades externas más la central. Y cada una de ellas seguía manteniendo sus autoridades. Los barrios mantuvieron su alcalde, sus regidores, todos los funcionarios que se hacían cargo de la administración del gobierno. Entonces aquí el barrio del Rosario corresponde a lo que era la nobleza principal, la gente de los famosos totolimpanecas. Estamos grabando una nueva emisión de La Otra Aventura, en esta ocasión dedicada al amor y al desamor. Acérquese, va usted a encontrar aquí historias apasionadas, desde luego Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero también una historia no muy conocida de Almudena Grandes y Luis García Montero, Un Gran Amor. Acérquese, La Otra Aventura, domingo, 6:30 de la tarde. Venga. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñenos. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo.
Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de Ida y Vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40. Siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día de lo nacional. Las tradicionales técnicas de los teotihuacanos y los mayas son rejuvenecidas por el genio de un artista. Oriunda de Guatemala, Rina Lazo llegó a México en la década de los 40 para continuar con sus estudios artísticos. En 1948 comenzó a trabajar con Diego Rivera en su mural del hoy extinto Hotel del Prado, y a partir de entonces fue su mano derecha en algunos de sus proyectos más importantes, como el mural del Estadio de Ciudad Universitaria. Con el paso del tiempo, se convirtió en muralista por derecho propio, y su obra se encuentra en espacios de enorme relevancia para la Ciudad de México, como el Museo de Antropología y el Metro. En 2019, la muralista Rina Lazo terminó su último mural, Xibalbá, el inframundo de los mayas. Con esto, culminaría su vida y su obra. Hoy se exhibe en el Palacio de Bellas Artes. Estamos con Dina Komisarenko, ella es la curadora de esta muestra del mural de Rina Lazo. Dina, cuéntanos para ti cuál sería la relevancia de que se esté exhibiendo la obra de una mujer muralista en Bellas Artes en este año en el que conmemoramos un centenario del movimiento. Bueno, creo que realmente es un hito muy importante dentro de la historia del muralismo en México, porque por fin estamos empezando a reconocer el trabajo de las mujeres muralistas que han tenido una participación muy destacada en el movimiento, pero que sin embargo hasta hace poquitito tiempo prácticamente fueron invisibilizadas. Entonces tenerlas aquí en Bellas Artes, que es justamente el lugar por excelencia del reconocimiento de los artistas, significa que por fin estamos llegando al siglo XXI. Pues muchas gracias, Dina, por tus palabras. Muchas gracias, Rica. Ahora estamos con Rina García Lazo, hija del artista Rina Lazo. Rina, cuéntanos primero cuál es el vínculo de tu mamá con el mundo maya. ¿Por qué pintó este Xibalbá? Pues yo creo que desde chiquita ella siempre visitó, bueno, ella vivió en Cobán, en Guatemala. Nació en la ciudad de Guatemala, pero vivió en Cobán los primeros años de su vida. Entonces, al vivir los primeros años de su vida le dejó marcada. Tenía una nana que hablaba pues el quechí y le dejó marcada ese amor a la cultura maya. Así comenzó todo. Oye, ¿cómo sientes tú hoy aquí en el Palacio de Bellas Artes viendo el mural de tu mamá? ¿Qué te puedo decir? Que estoy muy contenta, es muy emocionante, sí, efectivamente es muy emocionante ver el mural ahora aquí, que es el sueño que tenía mi mamá, es el sueño que tenía de que antes de irse a donde fuera su destino final, estuviera expuesto aquí en Bellas Artes para que el pueblo de México pudiera verlo. ¿Algo que quieras compartirle a quienes nos ven en casa para que vengan a conocer esta última obra de tu madre? Me encantaría que mucha gente viniera a visitar este mural, que es de una pintora comprometida con el pueblo de México y comprometida con el arte mexicano. Rina Lazo va a estar expuesta aquí, su mural Xibalbá, el inframundo de los mayas, hasta el 24 de julio. Ojalá que muchos de los televidentes y de mucha gente te vengan a visitar el mural. Pues Rina, muchas gracias por platicar con nosotros un momentito. Muchísimas gracias, Beca, y muchas gracias por tu espacio. Xibalbá,
El inframundo de los mayas de Rina Lazo estará en exhibición en el Palacio de Bellas Artes hasta el 24 de julio. Pueden visitar de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. No se les olvide traer su cubrebocas y guardar sana distancia. Bueno, nos acercamos a una esquina en la cual se alcanzan a ver los restos de una antigua casa, doctor. Está ya la demolieron, me imagino que tenía también el techo de 2 aguas con las tejas que hemos señalado. Alcanzamos a ver el material constructivo, pero bueno, pues es una casa que ya no va a ser preservada. Sí, desafortunadamente, tiene poco que se destruyó. Era un ejemplo, pues, de las construcciones coloniales de este barrio del Rosario. Bueno, pero tenemos un gran ejemplo de construcción colonial aquí en este barrio frente a nosotros también. Claro. Los dominicos pusieron un gran empeño en hacer la traza del pueblo, pero también en la construcción de las capillas de los barrios. Y de las pocas que quedan es esta capilla, la capilla del Rosario. ¿Cuántas hubo? 5 capillas, una por cada barrio. ¿Cuántas se conservan? Se conservan, esta es la única que se conserva. Las otras son modernas, pero siguen existiendo las divisiones barriales. Muy bien. Muy bien, y aquí, bueno, pues estamos viendo algunos de los elementos de esta capilla que está dedicada a la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario, que es la que tenemos en el nicho. La presencia de los dominicos. Pues hay que recordar que cada orden tenía su santo patrono. Los franciscanos trataron de impulsar el culto y la devoción a la Virgen de la Luz. Los dominicos tenían a la Virgen del Rosario y las otras órdenes también, cada una tenía su santo protector. En el caso de la Virgen del Rosario, pues se identifica por llevar el niño en su regazo, pero también por tener el rosario. Con el número de cuentas, no recuerdo, son 52 o 56, que corresponden a los años en que vivió la Virgen en la tierra. Ok. Y vemos también una construcción pues, muy sencilla, pero también marcada por el techo de 2 aguas, ¿no? Sí, así es. Tiene el techo de 2 aguas, una fachada donde se conservan restos de piedras prehispánicas, ¿sí? Los chalchihuitl en las enjutas, en el nicho, un nicho muy pequeño, pero una escultura muy bien trabajada. Se alcanza a apreciar el tallado de la vestimenta de la Virgen con la corona y 2 óculos que iluminan el interior. En el interior hay un retablo bellísimo con una pintura de la Virgen del Rosario, que bueno, desafortunadamente no podemos visitar en esta ocasión. Pero también vale la pena destacar, la puerta original tenía ese mismo diseño. Es una lástima que se haya modificado, pero estaba trabajada a base de cartelas. ¿Y por qué? ¿Por su deterioro la reemplazaron? Sí, tenía ya mucha polilla, entonces se hizo una remodelación apoyados en lo que era el diseño original. Muy bien. Ahora, ¿y por qué la reutilización de esas piedras prehispánicas? Es decir, las vimos también en la iglesia principal. Es algo que podemos encontrar en casi todas las iglesias de la zona. Lo vimos también en Tlalmanalco, sí, por ejemplo. Pues prácticamente en toda la región, los materiales de los basamentos prehispánicos fueron reutilizados. Muy cerca de aquí está una aldea, que es la Aldea de los Reyes, donde tenemos empotrado un monolito de la época de Olmeca, del periodo preclásico. Y aquí, pues, restos de los chalchihuitl. Si hiciéramos un recorrido por los pueblos aledaños, en busca de esos restos, nos llevaríamos una grata sorpresa en el recorrido de estos lugares. Que está retacado sí, de ejemplos, ¿no? Ejemplos de piezas que están escondidas, que están empotradas en las fachadas.
Muy bien, pues entonces se están cumpliendo ¿cuántos siglos de la fundación de Ameca Meca? ¿Cuántos siglos de historia encimada, asimilada, mezclada? Que es lo que hemos ido encontrando un poco a lo largo de este recorrido, que comienza pues con piedras volcánicas expulsadas durante una erupción hace miles de años, con piedras labradas por manos indígenas hace miles de años, no miles de años, puede ser, ¿verdad? Miles de años. La piedra del conejo tendrá ¿qué? Bueno, hablábamos por del siglo XIII. Hablábamos, ¿no? Sí, del siglo XIII. Bueno, pues no miles de años, pero ya casi 100 siglos. Sí. Y después pues vamos viendo la evolución de la Meca Meca virreinal y caminando pues por el pueblo de hoy. Doctor, ha sido de verdad un gustazo poder compartir sus conocimientos, que nos haya llevado a todos estos lugares. Lo de la hacienda es maravilloso, el lugar en el que estuvimos, esa carga de tiempo flotando ahí, sugiriendo tantas cosas, hablando de tantas cosas que no hubiéramos podido entender si no nos las descifra y nos las explica. Se me hace completamente impresionante el hecho de ver cómo la naturaleza se apodera de un lugar y le da esa carga de abandono, de olvido. La capilla de la hacienda del molino Tomacoco pues también sería un llamado de atención para tratar de rescatarla, para tratar de hacer algo, porque es un verdadero tesoro, es una joya y está pues en el abandono total. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, doctor. Muchas gracias. Sí, una invitación igual para que pues adentro hay muchos documentos, códices sobre esta región, que valdría la pena que las personas... Comencemos por sus libros, doctor. Tiene usted varios libros. Buena referencia para empezar. Sí, en la visita pasada encontramos por lo menos 3 libros preparados por el doctor Tomás Jalpa. Él es pues probablemente quien más sabe del pasado de este lugar y de esta región. Muchísima historia que contar, la zona de Chalco. Sí. Ojalá se animen también a venir a visitarla quienes nos ven desde casa, porque realmente se van a sorprender de toda la historia que hay en estos lugares. Así es. Y nosotros pues nos vamos a seguir caminando por esta región, viendo, como decía hace unos minutos el doctor, con qué nos sorprendemos y qué nos encontramos. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Fue un gusto. Muchísimas gracias, mi querida Beca. Le agradezco que nos haya acompañado. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco. El arte, la arquitectura, la tecnología y el performance parecen a veces ámbitos muy distantes, pero han encontrado un nuevo espacio de confluencia en la Ciudad de México a través del trabajo del despacho Colonier Arquitectos y el artista Rafael Lozano Gema. Tu trabajo siempre explora la intersección entre arquitectura y arte, y yo te preguntaría por qué llevar eso al espacio público. Sobre todo porque en el espacio público la gente no tiene intermediarios, no hay galerías, no hay curadores, no hay como una especie de sensación de que estás en un momento didáctico, pedagógico. Te encuentras con algo y te sorprende, entonces como que forma parte de la ciudad y puedes de alguna forma surtir efecto en un grupo de gentes mucho más amplio que si trabajas adentro de un museo. Me interesa mucho la relación de las obras interactivas con el espacio urbano, ¿no? Cómo hacer para que la ciudad represente a los ciudadanos, que creo que eso es algo que tenemos que ocuparnos mucho más en hacer.
cómo describirías este proyecto que tienes en Puerta Polanco en 5 palabras? Interactivo, comunidad, representación, intimidad, urbanismo. Una mezcla de todos estos conjuntos para hacer una pieza que esté afuera de mi control, que represente a la gente que pasa, a los peatones que circulan por Ejército Nacional y Periférico. Haciendo que las gentes sean del tamaño de los edificios. De alguna forma eso es lo que intenta hacer la obra. Oye, pues muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Puerta Polanco se encuentra en la esquina de Manuel Ávila Camacho y Ejército Nacional. La estación de metro más cercana es Polanco. Si vienen, no se les olvida traer su cubrebocas y guardar sana distancia.